Muy buenas tardes, mi querida gente y comunidad de YouTube. En esta clase seguiremos viendo los logaritmos y vamos a ver las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Propiedades de los logaritmos. Vamos a ver 4 principales. Primera propiedad. Me dicen que sean b, x e y números reales positivos con b distinto de 1. Entonces, en un logaritmo con base b, cuando tengo dos números reales positivos que se están multiplicando, yo los puedo separar como una suma, pero manteniendo la misma base. Un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 6 por 3 con base 8, entonces yo eso lo puedo separar como una suma. Logaritmo de base 8 de 6 más logaritmo de base 8 de 3. Y terminé. Eso yo puedo hacer. O también al revés. Si yo tengo logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo base 4 de 8, entonces yo lo que puedo hacer es juntarlos. Y eso me da 16. Y también podría encontrar ese valor. 4 elevado a cuánto me da 16. Es lo mismo que x vale 2. Entonces, como la propiedad nos puede ayudar mucho en poder resolver los logaritmos. Propiedad número 2. Lo mismo, pero en vez de multiplicar, dividir. Si se están dividiendo los argumentos, entonces usted lo separa como una resta. Por ejemplo, si tengo logaritmo de 1/2 con base 2, entonces yo los puedo separar como una resta. Logaritmo base 2 de 1 menos logaritmo de base 2 de 2. Y lo puedes resolver. Por ejemplo, 2 elevado a cuánto me da 1. Propiedades de las potencias. Todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, x vale 0. ¿Ya? Menos logaritmo. Entonces yo digo 2 elevado a cuánto me da 2. Entonces aquí x vale 1. Porque 2 elevado a 1 me da 2. Entonces, ¿qué significa? Que esto equivale a 0 menos. Y esto equivale a 1. Y 0 menos 1 me da menos 1. Terminé. Entonces, ¿cuánto es el valor de esto? Menos 1. Y eso lo pude conseguir fácilmente gracias a la propiedad. Tercera propiedad, y una de las más importantes de los logaritmos. Cuando usted tenga un exponente en el argumento, el exponente pasa multiplicando. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si tengo logaritmo de 2 de 4 elevado a 8. ¿Cómo yo resuelvo eso? Hago lo siguiente. El 8 que veo acá, que es el exponente del 4, o sea, una potencia, va a ser así. Logaritmo en base 2 de 4. Y el exponente va a pasar multiplicando. O sea, 8 por logaritmo de 2. Perdón, logaritmo de 4 en base 2. Y ahora yo resuelvo esto. 2 elevado a cuánto me da 4. 2 elevado a 2, profesor. 4 es lo mismo que 2 elevado a 2. Tengo las bases iguales, o sea, x vale 2. ¿Qué significa? Para terminar, significa lo siguiente. 8 por, y esto valía 2. Y 8 por 2, 16. Y terminé. Y por último, la cuarta propiedad. Cambio de base. Cuando yo tenga un argumento y una base, los puedo transformar como una división de logaritmo, cambiando la base por la que yo quiera. Usted elige cuál. Por ejemplo, si usted tiene logaritmo de argumento 8 y base 5, usted puede transformarlo en división de logaritmo. El argumento va primero. Y abajo logaritmo y la base va después como argumento.
Y las nuevas bases de estas divisiones, usted elija qué número quiere. Yo, por ejemplo, puedo decir el 4. Entonces, en ambos, 4. Y terminé. De eso sirve el cambio de base. Ahora veamos unos ejercicios para ver qué tanto nos sirve estas propiedades. Por ejemplo, aquí me dice logaritmo de 6 por 36 en base 6. Entonces yo puedo decir que es logaritmo base 6 de 6 más logaritmo en base 6 de 36. Y 6 elevado a ¿cuánto me da 6? A 1. Más. Y 6 elevado a ¿cuánto me da 36? A 2. Entonces 1 más 2 me da 3. Y esa es la respuesta. La C. Logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 81. Entonces 3 elevado a ¿cuánto me da 9? Me da 2, ¿verdad? Más 3 elevado a 2, entonces x vale 2. Y aquí 3 elevado a ¿cuánto me da 81? Si no me equivoco es 4, ¿verdad? 3 elevado a 4 me da 81. 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces, eso hace de que sea aquí. 3 elevado a ¿cuánto me da 81? 4. Y 2 más 4 me da 6. Y terminé. Y eso es todo. Entonces las propiedades ayudan a que el ejercicio sea más fácil de resolverlo. Ahora, los ejercicios de división. Por ejemplo, yo como aplico la propiedad. Aquí, como habíamos dicho, cuando hay división, entonces nosotros simplemente podemos resolverlo con una resta. El A, logaritmo de 2,16 en base 6 menos logaritmo de 36 en base 6. Entonces, 6 elevado a ¿cuánto me da 216? Menos 6 elevado a ¿cuánto me da 36? Entonces, por ejemplo, aquí 6 elevado a 2 me da 36. Por lo tanto, x vale 2. Por lo tanto, aquí es menos 2. Y ahora veamos acá. 6 elevado a ¿cuánto me da 216? Y eso es, si no me equivoco, 3. X es igual a 3. 6 elevado a 3 me da 16. Por lo tanto, este logaritmo de acá vale 3. Entonces, 3 menos 2 me da 1. Entonces, la respuesta de este logaritmo es 1. Y eso es todo. Y eso es todo. Para que usted vea que no es tan complicado. Trate de usted mismo hacer la B. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo y yo le dejo al tiro la respuesta. Y ahí le tiene que haber ya llegado a ese resultado. Sigamos. Por ejemplo, aquí, logaritmo. Y me da un argumento de división. Entonces yo lo separo. Logaritmo de 1 menos logaritmo en base 2 de 8. Entonces aquí 2 elevado a ¿cuánto me da 1? A 0. 0 menos 2 elevado a ¿cuánto me da 8? A 3. 0 menos 3. ¿Y cuánto es 0 menos 3? Menos 3. Termine. Entonces eso vale menos 3. Y acá. Aquí, ¿qué propiedad uso? 7 elevado a ¿cuánto me da raíz cuarta de 7 elevado a 3? Si me doy cuenta, aquí no uso ninguna propiedad. Simplemente hago lo siguiente. En la raíz lo transformo a potencia. Entonces era 7, el número que está dentro va arribita, el número que está en el índice va abajo. Entonces las bases son iguales, significa que x vale 3 cuartos. O sea, este logaritmo vale 3 cuartos. Y terminé. Ahí usted puede ver cómo los logaritmos, las potencias y las raíces se relacionan en un solo ejercicio. Y para terminar, expresa cada logaritmo en términos de m y n con m es igual logaritmo de 2 y n es igual logaritmo de 3. Por ejemplo, usted puede decir, ya, logaritmo de 3, entonces eso valía n. Terminé. No, eso está malo, porque aquí la base, como no hay nada, es un 10 y aquí me dan base 2. ¿Qué puedo hacer, profesor? La cuarta propiedad, el cambio de base. O sea, logaritmo de 3 en base 2, yo los voy a transformar con base 10 para poder funcionar estos de acá. O sea, va a ser logaritmo
de 3 con base 10, o sea nada, dividido del logaritmo de 2. Y ahora los puedo transformar en m y n. N es logaritmo de 3, n. Y logaritmo de 2 valía m. Entonces n partido de m. Terminé. Eso vale la. Y aquí, como usted puede darse cuenta, es lo mismo pero al revés. Logaritmo de 2 en base 3, los separo y me queda logaritmo de 2 partido del logaritmo de 3. Y eso va a ser m partido de n. Y terminé. Y eso es todo, mis queridos y queridas estudiantes. Espero les haya servido el video. Por favor, si les gustó, compártalo, y cualquier duda, consulta, comentario, ahí lo escribe y me avisa, por favor. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.